Hola amigas, amigos del canal, el portal del Villegas, del canal de YouTube. Voy a comenzar hoy día el programa hablando, comentando, examinando hasta donde puedo un hecho del cual no tenía conocimiento, que ha estado siendo divulgado por otro canal de YouTube chileno, el Chile Patriótico, perdonen, no me acuerdo nunca los nombres, y da lo mismo su orientación política, si a usted le gusta o no le gusta. Aquí estamos hablando de una cuestión de interés nacional, dramática, increíble y basada en hechos. No sé si ustedes sabían, pero en los últimos 10 años han desaparecido, se han esfumado la faz de la tierra, de nuestro país, más de 50.000 niños. Niños, la enorme mayoría, no estoy hablando de adolescentes, niños, 12, 10, 4, 5, miles, 53.000 o algo así. Esa cifra, por supuesto, varía día a día. ¿Se habían imaginado ustedes una cosa así? El director de ese canal donde dio la noticia que resultó de investigaciones que le estaba haciendo respecto a niños haitianos desaparecidos, pero se encontró con este pastel. Ha estado en esto como una campaña personal que yo creo que es muy valioso que lo esté haciendo y yo me sumo a esto. Y está apuntando a un hecho que uno simplemente no lo puede creer, porque como esta persona explica en ese programa donde trata el asunto, si nos comparamos con países con el doble, el triple, el cuádruple de población, nosotros tenemos una proporción mucho más alta. En todas partes desaparecen niños porque los mataron, o los robaron, o los secuestraron, o cualquier cosa, o se fueron y nunca más los pudieron hallar. Pero 53.000 desde el 2012 a la fecha, desaparecidos, es muy impresionante. Son personas que han sido, estas desapariciones son de aquellos desaparecidos que han sido denunciados a la policía y se ha dado orden de investigar. Puede que habrá que sumar, supongo, a niños que han desaparecido, niños que no tenían padres, que hacía tiempo que no vivían con nadie, de los cuales nadie sabía nada y que también se han desvanecido a la faz de la tierra. ¿Cómo se explica este hecho? ¿Qué es lo que está detrás de estas desapariciones? ¿Qué es lo que está detrás de que la policía, digamos, permita que se acumule tal cantidad de desapariciones de este tipo? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que esto no es noticia de primer plano todo el tiempo, en vez de las declaraciones de la señora Torre, ¿cómo se llama esta señora? Jimena Rincón, y los malabares de algún otro payaso del Congreso. 50 y tantos mil niños desaparecidos. ¿Qué puede haber detrás de esto? Tratemos de escudriñar un poco. No hace mucho tiempo se desarticuló en Chile una banda dedicada a la explotación de mujeres inmigrantes para lo usual, para la prostitución. Les contaban un cuento de que en Chile iban a tener tales o cuales posibilidades de trabajo, las embarcaban, les financiaban el vuelo. Imagínense, gente que no tiene nada y de repente le ofrecen trabajo y a ningún costo. Y una vez acá, bueno, las tomaban, las detenían, por así decirlo, las amenazaban, les quitaban los celulares, no se podían comunicar con nadie, las vigilaban con cámaras de vigilancia, las amenazaban que si hacían o decían cualquier cosa que no correspondía iban a... bueno, toda clase de amenaza. Y hay una brigada de la Policía de Investigaciones que está dedicada a estas cosas de trata de blancas, desaparición de personas. De manera tal de que estamos hablando de una actividad desde el punto de vista delictual que ha existido, que existe, que ha existido siempre. La trata de blancas, la manera de dominar el tomar a mujeres jóvenes, ignorantes o desprovistas, débiles, desposeídas y convertirlas en putas. Eso es. Ha habido este tráfico a nivel internacional. Hay algunos países de Oriente donde les gustan mucho tener a disposición de los mandamases a niñas eslavas, europeas, blancas, digamos. Bueno. Pero parece que también
los niños entran en el negocio. Aquí hay varias posibilidades, estimados amigos y amigas. Niños que desaparecen porque los han secuestrado para meterlos en el tráfico sexual de niños, ya sea en prostíbulos comunes y corrientes, llamémoslo así, si es que puede haber un prostíbulo común y corriente de niños, o para filmar cine porno con niños, que también tiene un mercado, o cosas aún, no sé si peores, pero aún más siniestras, como es simplemente sacarles los órganos, o sea, matarlos y sacarles todos los órganos que puedan servir para un mercado mundial muy próspero y muy importante de comercio de órganos. De hecho, hay organizaciones que están acusando a China de que está haciendo eso, que está cosechando órganos de algunas de estas minorías étnicas que tienen encerrados en campos de concentración especiales. Puede ser eso. Otros niños pueden desaparecer porque simplemente se fueron de la casa y nunca más se les halló. Otros, bueno, fueron asesinados. Aparentemente eso es lo que ocurrió con este niño que se perdió hace unas semanas atrás, ¿no es cierto? Y entiendo que el inculpado es el adulto que salió con él. Pero aún así cuesta explicarse este número. Uno entiende que desaparezcan niños, que otros que son asesinados, otros que se van de la casa, pero 53.000 en 10 años, o sea, más de 5.000 al año, en un país de 17 millones de personas. Ahora 17, en el año 12 no teníamos 17 millones. ¿Qué es lo que está detrás de esto? O sea, si aquí hay alguna organización criminal que está haciendo uso de los niños para la prostitución o los asesinan, así de simple, para sacarle sus órganos, estamos hablando entonces de una organización en una escala como no nos podemos imaginar. Respecto a las investigaciones ahora. He estado viendo qué pasa en otros países con la gente que desaparece, no solo niños, sino que adultos, etc. En Estados Unidos, un país del primer mundo, un país que cuenta con sistema de investigación 1.000.000 de veces superior a los nuestros, desaparecen 50.000 personas al año o más, y nunca más se sabe de ellos. Y es muy difícil porque la desaparición constituye una situación que no deja huella. De eso se trata. En un crimen hay un cuerpo, hay a lo mejor el casquillo de una bala, hay algún elemento que dejó el victimario, qué sé yo, un pelo, una uña, algo que puede ser investigado su DNA, hay antecedentes, hay una historia detrás del muerto, se investiga quiénes son los posibles sospechosos. Aún así es difícil una investigación criminal. Pero ¿qué pasa con alguien que desaparece? ¿Por dónde se parte cuando alguien desaparece? Ustedes lo habrán visto en miles de películas, que lo que se hace cuando desaparece específicamente un niño especialmente, pero también con adultos, es que se trata de cuál fue la última persona que lo vio, dónde lo vieron, y luego empiezan unas cuadrillas de personas a moverse por los campos, especialmente por los bosques, por las quebradas, a ver si se cayó, si se accidentó, si lo mataron, si lo enterraron en algún lado. Ustedes lo habrán visto en 1.000.000 de películas. Pero bueno, es mucho más complicado que eso. Una persona no necesariamente desaparece en un bosque o en una quebrada. En Chile hay gente que ha desaparecido en lugares pequeñísimos, naturales, que uno diría, pero ¿cómo no encuentran a alguien ahí, por ejemplo, en el Cajón del Maipo? Ya han desaparecido personas ahí. La naturaleza es grande, heterogénea, variada. Se puede desaparecer, se ha desaparecido. Está la gente que se empampó. El empampado Riquelme, yo les he mencionado varias veces ese libro tan interesante. Pero estamos hablando aquí de cantidades increíbles de gente que en todo el mundo desaparece. Y en el caso de Chile, que bate el récord mundial, me parece, de niños que desaparecen. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Como les digo, es muy difícil investigar porque por definición una desaparición no deja huellas. Consiste en que algo deja de estar apareciendo, dejan de haber rastros físicos, alguien se esfuma. Se le vio por última vez al lugar, pero eso no es suficiente. Se le vio subiendo un bus, y luego ¿qué? Se le vio bajar en cierta parte. Pronto el rastro se pierde y se desvanece.
Y luego hay tantos casos, ustedes también lo habrán visto en películas, cuando llegan la protagonista, alguien del elenco de la película, a la policía, y hay un mural, un muro repleto con fotos pegadas con chinches de niños desaparecidos. La cantidad misma de casos hace muy difícil investigar. Esto no es como el secuestro del niño del Lindbergh. Ustedes deben recordar esa historia, se hicieron películas. El Lindbergh era un famoso aviador norteamericano, el primero que cruzó el Atlántico en un avión, el Spirit of St. Louis, y de regreso, bueno, de pronto su niño desaparece y toda la policía norteamericana se lanza a investigar y finalmente ubican al asesino que finalmente lo ejecutaron. Pero era un caso. Estaba toda la policía porque era un tipo importante. Lindbergh era un hombre famoso, era un héroe nacional. Todos los recursos de la policía se dedicaron a ese caso. Pero ¿qué pasa cuando en una oficina policial o de carabineros, o en algún distrito, en un precinto policial en una ciudad, cualquier Estados Unidos, llega alguien con que desapareció mi hijo hace 10 horas y nunca ha pasado esto? Resulta que hay cientos de casos por el estilo. ¿Qué recursos tiene la policía? ¿Cuánto tiempo pueden dedicar? ¿Cuántos detectives? ¿Cuántos medios? Y lo mismo me imagino que sucede acá. Estos 50 y tantos mil niños desaparecidos son otras tantas órdenes de investigar. ¿Cuántas de esas órdenes se han investigado realmente y hasta dónde se investigaron? ¿Creen ustedes que la policía chilena estuvo todos estos años investigando estos 53.000 desaparecidos? A veces se investiga algo más a fondo, como ha ocurrido con este chico, con este niñito de 3 años, esta guagua casi, por razones muy específicas. Fue relativamente sencillo. Un niño de 3 años solo, aparentemente no se puede mover mucho. Lo encontraron a 2 kilómetros de donde el sitio de donde se le perdió de vista, supuestamente. Pero en general es muy difícil por la naturaleza del evento, la desaparición, y por la cantidad de eventos de este tipo. Aquí uno podría entrar incluso a hacer especulaciones que a algunos de ustedes les pueden parecer fantasiosas, pero pueden haber organizaciones criminales que estén en una escala industrial en países como el nuestro, donde se dice o se decía las instituciones funcionan, pero parece que ya no funcionan. Me parece que no están funcionando desde hace 10 o 15 años, pero nos gusta mentirnos, ¿no es cierto?, y contarnos cuentos. Entonces, no sé, pues en países de Sudamérica es donde se da más. No es casual, países con una institucionalidad policial mucho más débil, con pocos recursos, con poca voluntad de investigar a fondo, quizás impera quizás la pereza, impera la pobreza, imperan todos los elementos que dificultan una investigación. Pero yo quiero mencionar esto porque me parece extraordinario que esto no haya sido convertido, que no sea un tema nacional desde hace mucho rato, que esté significando la caída de cabezas en toda la administración de justicia, de policía, por todo, y etcétera. Que se esté investigando a fondo esto. No. Desaparece un niño aquí, desaparece un niño allá. Y simplemente eso es todo. Eso es todo. Los familiares saben que desapareció, los familiares van a la policía, se redacta una orden de investigar, pasa el tiempo, lo dan por muerto, lo dan por desaparecido, el resto del país no tiene idea, y así se van acumulando. Lo encuentro increíble. Esto debiera ser tema nacional, como lo fue el tema del Sename. Pero esto es peor. Si acaso hay algo peor que lo que ocurrió en el Sename, es esto. O sea, ¿qué pasa en Chile con los niños? O sea, ¿qué país es este? Donde en el servicio para la infancia son maltratados, por ejemplo. Otros desaparecen y no se les encuentra. No hay al menos siquiera una preocupación nacional. Un esfuerzo nacional, aunque fuera infructuoso, pero una acción nacional para investigar quiénes están detrás de estos delitos, para darle más medios de investigación a la brigada policial que se dedica a este tipo de cosas, más recursos policiales. ¿No? Son niños, normalmente niños pobres, niños que no le importan a nadie, parece, a los papás nomás. Dicho lo cual, paso a mi primer bloque, que lo inicio con Eudora, estimados amigos, este club que, si usted se hace miembro, todos los meses recibe 2 botellas de vino diferentes
esas 2 botellas, diferente a las botellas anteriores, a las que vengan después. En este caso, por ejemplo, si este hubiera sido el vino que me llegó, miren este. ¿Habían visto una cosa así en alguna botillería común y corriente? Betty, vino de viñedo Los Parientes de Otraiguén, viñedo Los Suizos, Chardonnay 2019, viticultura de secano volcánico. Esto yo no lo había visto en mi vida y ustedes tampoco. Lo único que sí sé es que si está escogido por las enólogas del Club Explora para repartirlo a los socios del club, es porque debe ser excelente, tiene que serlo. ¿Cómo se hace miembro? Una OF al mes para recibir 2 botellas, una OF y media para recibir 3 botellas. Pueden ser vinos tintos, vinos blancos, los 2 blancos, los 2 tintos, uno blanco y uno tinto. Pueden ser Cabernet, pueden ser Chardonnay, pueden ser Carmener. Todos de excelente calidad. Es una excelente manera de, por lo menos una vez al mes, castigarse, no simplemente con el vino bueno que usted seguramente toma, sino que ya con un vino de excepción, darse un gustito. Les recuerdo a Mi Climo, amigos, para que ustedes controlen el clima de su casa en cualquier época del año con un aparato que además filtra el aire y que puede servirles no solo para mantenerlo encendido por largos ratos, horas o temporadas, de acuerdo al clima estable que se ha instalado en una zona, sino que lo puede prender y apagar como quien prende y apaga el televisor para el momento en que usted quiere estar más fresco o más calentito. Esa es una de las ventajas, la rapidez del funcionamiento, la flexibilidad que tiene el sistema de miclimo.com, que no por casualidad los han premiado ya 2 veces por su innovación. miclimo.com, amigos, mientras antes ustedes se pongan en contacto y pidan una visita técnica, antes van a tener esta climatización. No se quejen después que no los atienden, que hay una larga fila, que hay una larga cola. Yo les dije. Y para tener una reserva financiera intocable por las circunstancias de la vida, por los caídas de las bolsas o por cualquier cosa, yo les recomiendo entrar a compreoro.cl y adquirir o esto, aquí 1 kilo de plata absolutamente pura, 99,99, esto, y o este lingotito en miniatura, pero muy valioso, de oro al 99,9% de pureza, 24 quilates, que en esta pequeña cosita que yo me podría meter en el bolsillo, me podría meter un montón, me podría meter 50 de estas, hay una pequeña fortuna, que si yo tuviera que salir, porque se vino todo abajo, esto va a valer igual en cualquier parte. En ninguna parte me van a decir esto, no me interesa su billete, no me interesa su divisa, no me interesan sus acciones. Estos son objetos reales, físicos, que están ahí, que se pueden tocar y que tienen un valor perenne. El oro y la plata. Así es que ya saben, amigos, compreoro.cl. Cada uno de estos objetos, entre paréntesis, están con un certificado de calidad como este para el innumerado, para este lingote que tengo aquí de muestra, no es mío, dicho sea de paso. Ahí está. Y continúo, estimados amigos, con un tema que se está discutiendo en este momento en la política chilena, que tiene que ver con la extensión del estado de catástrofe. El actual estado de catástrofe, que fue aprobado hace tiempo, vence el 13 de este mes. En esta oportunidad ya no le bastaría al Ejecutivo con decretar la continuación, necesita en este caso la aprobación del Congreso. Así que se está discutiendo. Y yo creo que la mayoría de los parlamentarios, incluso de oposición, aunque sea regañadientes, porque es un proyecto del gobierno, pero en fin, considerando las cosas, están por aprobarlo. Pero han emergido voces contrarias. Y una de ellas es la del ex candidato a la presidencia de la República, Alejandro Guillé, a quien yo siempre he tratado de la mejor manera posible, porque trato de ser justo con la gente, y me pareció siempre una persona muy agradable, inteligente, más o menos leída. No vamos a decir que un ratón de biblioteca, pero en fin. Pero también he dicho acerca de él que, como ocurre con otros políticos, me parece que le han entrado en un proceso de degradación muy grande.
de sus funciones superiores, porque fíjense ustedes lo que dijo Guillé para justificar el que él no va a aprobar un nuevo estado de catástrofe. Dijo: anuncio no apoyarlo si el gobierno no pone, no nos cuenta, no nos dice acerca de la efectividad de este estado de catástrofe para combatir la pandemia y con evidencia fundada. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema con esa frase? Hay un problema muy grave, pues, estimado amigo, que cualquier persona con un uso razonable, la inteligencia detecta en un décimo de segundo, pero parece que Guillé ya no está en condiciones de hacer esos procesos. Porque resulta que, ¿de qué manera podrían entregarse evidencias fundadas de que el estado de catástrofe tiene una mayor efectividad, tiene una efectividad en comparación con el estado de no catástrofe, o sea, el estado normal de la sociedad? ¿Cómo? Si precisamente en el momento mismo en que se decreta estado de catástrofe, deja de existir el estado de normalidad. No tenemos entonces con qué comparar los eventos que ocurren en el estado de catástrofe. Porque la única manera de decir esto es más efectivo para lo que sea que tal otra cosa es la comparación. ¿No es cierto? Uno compara cosas. Uno compara una cámara fotográfica con otra. Uno compara un auto con otro. Uno compara un reloj con otro. Uno compara un iPhone con un otro. Pero ¿cómo se compara el estado de catástrofe con el estado de normalidad cuando se excluyen sus existencias? No pueden existir al mismo tiempo. Para hacer la comparación tendríamos que haber estado viviendo una situación realmente curiosa. La mitad del país con estado de excepción y la otra mitad no. Y entonces luego de un tiempo decir, a ver qué pasó con los contagios, con los enfermos, con los muertos en la parte del país que estaba con estado de excepción, estado de catástrofe, y la que no pasaba nada de todo eso. Absurdo. No hay ninguna manera de hacer esa comparación en absoluto. Así que no es posible entregar una evidencia fundada, que sería una evidencia fundada en los números. Número de contagiados, número de muertos, número de enfermos, número de que hay gente que entró con respirador mecánico al hospital. Es imposible, pues, Guillé, pues, si el estado de catástrofe excluye el estado de normalidad, y entonces no podemos hacer la comparación. ¿Cómo? El estado de normalidad dejó de existir el día mismo que se creó el estado de excepción llamado estado de catástrofe. Ahora, si incluso sin pedir una evidencia fundada en número, que sería comparar estas dos cosas que no se pueden comparar porque no existen al mismo tiempo, hay toda clase de evidencias que muestran que allí donde las normas derivadas del estado de catástrofe o por lo que sea, cuando están aplicándose con un cierto grado de rigor, generan bajas en los contagios comparado con otros momentos dentro del estado de catástrofe en que se han aflojado las normas. Por ejemplo, cuando una comuna pasa del estado de la fase de cuarentena a la fase de transición y luego a la fase de no sé qué cosa y luego a la fase de más allá, o cuando viene una fiesta pública y se relajan las normas. Hemos tenido 1000 instancias en las cuales podemos hacer una comparación, no entre el estado de catástrofe y el estado de normalidad, pero sí entre el estado de cierto grado, llamémoslo X, de disciplina, de normativas, de prohibiciones, y el estado Y en que se relajan. Y en todos los casos, por eso que hemos hablado de la famosa onda, hemos visto que las normas, incluso cuando son obedecidas a medias nada más, se reflejan en una disminución de los contagios, y por eso es que después llegan las autoridades y dicen, bueno, pasamos a una fase mejor, relajamos un poco las normas, pasamos de la fase 2 a la fase 3, etc. Pero no, todas estas cosas parece que Alejandro Guillé no las pensó. Porque Alejandro Guillé no es que sea incapaz de pensar en una cosa tan simple, hasta él podría, digamos, hacer este raciocinio tan elemental, que es imposible comparar cosas que no coexisten al mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Porque no podemos comparar el estado de catástrofe con pandemia al estado de normalidad sin pandemia, ¿verdad? Pero lo ciega la política. Lo ciega el afán de ponerle problemas al gobierno. Lo ciega
en parte, o hace totalmente en algunos, la idea de que todo esto ha sido una cábala siniestra para paralizar los movimientos sociales, como este señor César no sé cuánto, que va en una lista por el cambiar la Constitución y que dijo que la pandemia era una invención, que era una artimaña. ¿Se acuerdan? Lo ciega todo eso. Y de hecho, fíjense ustedes, en un plano ya un poco más aceptable, más debatible, aparentemente la oposición va a poner condiciones para dar el sí a las niñas al nuevo estado de catástrofe. Si es que el gobierno se relaja o flexibiliza, como dicen, en las normas relativas al toque de queda. Dicen ellos que el toque de queda no ha significado una mayor protección contra la epidemia. Incluso algunos buscan unos argumentos un poco retorcidos de que al contrario, porque como la gente a último minuto se apelotona para irse para la casa, entonces hay más contagio. Es curioso el argumento porque da lo mismo la hora, si es a las 9 de la noche, o a las 3 de la mañana, o a las 12, o a las 7. En algún momento la gente más o menos coincide en los horarios en que se acumulan para ir a la casa o para ir a un negocio. Y es lo mismo, solamente se traslada el uso horario en que ese fenómeno se produce con toque o sin toque. Pero en fin, todavía podría haber ahí un rasgo de racionalidad en decir, bueno, ya mantengamos el estado de catástrofe, pero en algunas zonas en que es menos el problema, dejemos que, no sé, se podrían enarbolar razones económicas también. El toque de queda ha perjudicado enormemente, incluso cuando hay zonas que están más liberadas cuando no hay cuarentena, pero el toque de queda dificulta enormemente el comercio de los restaurantes y otros locales de ese tipo, obviamente. Pero no se mencionó eso. Se habló de las libertades en general. Se habla de las libertades democráticas. De repente se acordaron otra vez de la democracia en la izquierda. Pero a mí me da la sensación que aquí lo que está detrás de todo esto, el toque de queda, es una cuestión política. No solo en el sentido de meterle problema al gobierno y estar siempre nosotros de protagonistas, poniendo dificultades o pidiendo cambios o poniendo condiciones, sino que además me imagino que en muchos de ellos existe la sensación de que el toque de queda dificulta las movilizaciones. Y ustedes saben, la noche es el horario ideal para las movilizaciones en nuestro país. El atardecer, la nochecita. El momento ideal para que emerjan al final los descerebrados de siempre a dejar la crema. Entonces, probablemente la izquierda siente que en todo este año su proceso revolucionario se ha enfriado bastante, quizás mucho, por culpa de la pandemia, que por eso que debe ser un ardid de los imperialistas, a pesar de que partió en China, pero en fin. Podría haber un factor político. Podrían querer que la noche sea nuestra otra vez, como dice la izquierda. La noche es nuestra. Salgamos a dejar la crema, salgamos a gritar, salgamos a bocinear, a rayar, a prenderle fuego a cosas. ¿No quieren que no quememos el país, como decía esta genio de Revolución Democrática? Bueno, con esto del toque queda es más difícil, porque a pesar de que hay mucho relajo y parece que la acción policial contra los que lo infringen es hasta ahí nomás y los castigos son para la risa, pasan un rato en la comisaría y después los dejan libres, pero aún así es algo que dificulta la libertad democrática de los compañeros combatientes. Creo que ese es el tema. Pero pueden haber varias de estas cosas que se están juntando y que forman, digamos, un paquete, ¿no? El afán de protagonizar algo, de no simplemente aceptar algo, porque aunque el gobierno esté diciendo, por favor aprueben el proyecto que dice que 2 más 2 son 4. Aún en ese caso dirían, un momentito, hay que debatir si 2 más 2 son 4. La cosa es no quedar en la postura que les produce un enorme rencor y molestia de seguir con la lógica de las cosas. Ellos tienen que, digamos, plantarse frente al gobierno y poner alguna dificultad. Puede ser eso, puede ser el tema de las movilizaciones. No son pocos los genios de la izquierda que piensan que si no hubiera sido por la pandemia ya tendríamos, digamos, en vez de la bandera tricolor tendríamos la bandera roja con una hoz y un martillo o algo por el estilo, o la bandera de los mapuches, no sé cuál bandera de todas las que uno ve en estas concentraciones repletas de banderas, casi todas de color rojo. En fin.
Pero el argumento, volviendo para atrás, el argumento de Guillé es francamente... ¿Cómo Alejandro, estimado ex amigo, cómo no piensa un poco antes de abrir la sanguchera? ¿Ah? No se puede hacer comparaciones entre cosas que existen con cosas que no existen. No se puede. O sea, para otra vez fíjese bien lo que está diciendo. Y permítanme pasar ahora, estimados, a Salinas y Ojeda, un bufet de abogados que usted encuentra en el sitio salinasyojeda.cl, especialistas en temas civiles como divorcios, temas de contratos, disputas, el tema de herencia, que son tremendos, feroces. Esta gente se acuchillan hasta por un televisor geloso del año 64. Así son. Son los mejores porque son especialistas en temas civiles, que son la mayoría de los casos en que usted, persona normal, va a estar alguna vez involucrado. Espero que no, pero si lo está, recurra a los mejores. salinasyojeda.cl, estimados amigos. Entrena inglés. Lo mejor para aprender inglés es Entrena Inglés. Tienen profesores de inglés, tienen profesores en términos generales que saben enseñar y que saben enseñar inglés. Y ahora está ofreciendo cursos online que son muy fuertes, son muy productivos, producen, incitan a una concentración mayor o un mejor aprendizaje. Entrenainglés.cl. Aprenda inglés de una buena vez, no se quede con el chapurreo que no lo entiende nadie. Hable inglés, lea inglés y ojalá también escriba inglés. Y controller, amigos, amigas que tienen empresas, que quieren estar en las mejores condiciones para esta nueva etapa que se va inevitablemente a abrir y que de hecho se está abriendo, aunque sea lenta y quejumbrosamente, la puerta, y va a necesitarse mayor efectividad en las empresas que quieran no solo sobrevivir o volver a lo que eran antes, sino que mejorar, cosa que se puede hacer. Y para eso les sugiero que se pongan en manos de Controller, que es una empresa que se creó para examinar los procesos de gestión de otras empresas, buscar las partes débiles, los cuellos de botellas, los errores que a veces están ahí insidiosamente perturbando la buena marcha de la empresa por años de años, y nadie se da cuenta, porque una vez más no se puede comparar lo que existe con lo que no existe, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo descubren, son expertos, trabajaron 20 años, los fundadores de Controller, en empresas norteamericanas de gran calibre haciendo este tipo de ejercicios, disponen del software más adelantado y por lo tanto lo más conveniente es ponerse en manos de ellos. Y KM Millas, si usted tiene kilómetros o millas acumuladas por sus vuelos aéreos, le sugiero que entre a kmmillas.cl y los convierta en dinero antes que la empresa aérea se los borre, como suelen hacer en el momento menos pensado. kmmillas.cl. Hay una noticia que aparece por ahí en el sentido de que como este año más alumnos de colegios públicos han sido aceptados en las universidades, que los resultados han sido mejores y ha habido en algunos sectores ciertos gestos optimistas. La señora directora del Departamento de Evaluación de la Universidad de Chile, doña Leonor Varas, dijo que los resultados nos permiten estar contentos porque entraron más. Ok. Les puedo poner un ejemplo de qué puede significar esto. Puede significar, pero bueno, voy al concepto y después voy al ejemplo. Todo depende de cuál es la naturaleza de la prueba de selección. Si usted tiene una prueba de selección menos exigente, y por lo tanto los que la dan tienden a congregarse en mayor número, más o menos en los mismos valores, o sea, todos alcanzan los valores más altos porque la prueba es menos exigente y los que estaban en las mejores posiciones para tener los valores más altos ya no se pueden distinguir porque no hay espacio de distinción de los otros que los alcanzaron. Entonces, claro, a mí me encanta la idea de que ojalá todos los chicos con capacidades entren a las universidades, pero con capacidades, y las capacidades se miden con las pruebas. Ahora, si durante un proceso que ya lleva años, las pruebas se han ido con el pretexto de que hay que aplanar la cancha, que hay desigualdades que vienen de aquí o de allá, pero eso no es el tema.
El tema no es si dos niños tuvieron distintas oportunidades, es un problema social que debe corregirse. Los niños deberían tener todas las mismas oportunidades de desplegar sus poderes, sus facultades, sus potenciales. Pero ese es un tema social, económico. Pero si llega el momento de seleccionarlos por cualquier motivo, para una actividad determinada, tenemos que dejar de lado el hecho de si fue justa la vida con ellos y uno tuvo mejores oportunidades. Tenemos que simplemente seleccionar a los mejores. Tenemos que seleccionar a los que se requieren, que tienen lo que se requiere para esa actividad para la cual estamos seleccionando. Si resulta que bajamos los parámetros y lo hacemos cada vez más fácil, por la misma razón la selección es cada vez más deja de existir en realidad. Y por lo tanto, claro, se empieza a producir una situación en la que los que antes no alcanzaban, no tenían puntaje suficiente, o porque la educación era mala, o por las razones que sean, pero que efectivamente no tenían el puntaje. Por las razones que fueran, no tenían el puntaje. Razones injustas, razones de inequidad, pero el hecho es que cuando llegó el momento en los que no tenían lo que se necesitaba, ahora pueden. Ahora pongo el ejemplo. Todos nosotros lo hemos vivido en los colegios. El profesor exigente y el profesor complaciente. El profesor exigente hace pruebas difíciles y entonces los estudiantes que más estudiaron, los que son más listos, sacan las mejores notas, no son muchos, y los demás se van acumulando en las notas intermedias o bajas. Y luego tenemos el profesor complaciente que no quiere hacerse problema y todo el mundo sale con un 4. Entonces, ¿significa eso que mejoró la educación? Que esos tipos que iban a sacar un 4 o un 3 con el profesor exigente, o un 2, mejoraron porque ahora sacan un 4 con el profesor complaciente? ¿Significa que hay más jóvenes, niños de los colegios públicos que sabemos que la educación es mala? ¿Se produjo un cambio químico en el cerebro de esos jóvenes que ahora empezaron, digamos, a funcionar mejor sus mentes y resolvieron mejor los problemas de la prueba? ¿O será que la prueba está más al alcance incluso de alguien que viene de un ámbito educacional de mala calidad? Sería bueno que antes de cantar victoria y decir de que nos permite estar contentos, la señora, esta señora Vara y todos los demás, que no son pocos, hicieron este análisis. O sea, si esto está probando algo en cuanto a una mejoría del estudiantado, una mejoría de la educación pública, o está simplemente significando que la prueba fue haciéndose cada vez más fácil y por lo tanto todos o cualquiera o muchos más pueden sacar los puntajes necesarios para entrar a la universidad, porque los que son mejores, por lo que sea, y hubieran sacado puntajes más altos y hubieran copado todos los puestos, no pueden porque la prueba tiene un cierto tope hasta donde llega el más que usted puede dar, ¿no es cierto? Es como una prueba de matemática en que lo más exigente que se pidiera es saberse hasta la tabla del 5. Usted podría ser un genio en las matemáticas, pero no le van a preguntar nada por sobre cuánto es 5 por 4. No le van a preguntar sobre cálculo tensor, cálculo 3 o ninguna cosa, sino que la tabla de multiplicar hasta el 5. Entonces, obviamente que usted no va a poder diferenciarse del alumno malo para las matemáticas o porro, que nunca estudió, que también eso sí lo sabe. ¿Mejoró entonces la calidad del estudiante porro, la educación del estudiante porro, o desmejoró la prueba? Yo me haría la pregunta, por lo menos me la haría, ¿no? Por lo menos me la haría. En otro plano de la noticia, como dicen los periodistas, en otro ámbito de la noticia, el gobierno, según dijo uno de sus ministros, impugnaría frente al Tribunal Constitucional un tercer retiro de fondos previsionales, el tema que conversamos ayer, que la señora Jimena Rincón se dio una voltereta, una vuelta de campana, y ahora yo voy a aprobarlo, porque la familia, como dijo ayer, las familias la han pasado pésimo, no han tenido más que sus ahorros. Se le olvidó todos los proyectos del gobierno, que ella misma, seguramente muchos de ellos los discutió, los aprobó, no los aprobó, los cambió. No existió. No, el gobierno no había hecho nada. Así que ellos, la izquierda, llegó como la caballería a salvar a la gente de los indios malos. Y les van a dar el tercer retiro. No sé quiénes van a poder sacar un tercer retiro, porque ya agotaron la plata que tenían con el primero, o por lo menos con el segundo. Pero lo va a impugnar frente al Tribunal Constitucional, vamos a ver qué sucede.
con esta cuestión. Ya a esta altura este país se ha convertido en una cueca en pelota. Ya no hay ninguna entidad, por pomposo que sea su nombre, Tribunal Constitucional, Tribunal de Ética, Tribunal de esto y Tribunal de la Malla, que le dé a uno confianza de que sus componentes, sus incumbentes, van a funcionar conforme a la razón y o las normas de ese organismo. Las presiones políticas, las amenazas, los tontones, los tontón macut, la fuerza física, las barras bravas, están teniendo, como ocurre en todos estos procesos revolucionarios, cuando están llegando a esta etapa, se están haciendo más potentes, más referentes para la conducta de las personas que lo que se llamaba las instituciones que funcionan. Y a propósito, por lo mismo, me hago una pregunta, porque me tocó, incluso durante las vacaciones, conocer ya más casos de gente que tiene distintas actividades económicas que se van del país, que se están yendo. Se está yendo la gente. Y no se está yendo cualquier gente. Se está yendo la gente que eran muy buenos profesionales, que tenían empresas, que manejaban dinero, o sea, que hacían cosas que están directamente relacionadas con la producción, con el crecimiento, con la gestión del país. Perdónenme, pero hay una diferencia entre ser un empleado, por bueno que no sea como empleado, a manejar una empresa de la cual depende el empleado. Dependen no solo sus empleados, sino que los proveedores, los clientes, toda esa compleja red que es una estructura económica. ¿Qué pasa cuando esa gente se va? Cuando se llevan la plata. Cuando se va, se fuga el capital y se fugan los talentos y se fugan el emprendimiento y se fugan las personas que hacían cosas y quedan simplemente, van quedando la leche descremada. Van quedando los buenos para reclamar, los buenos para refunfuñar, los buenos para estirarla por uña, los buenos para acusar a los demás de injustos, de abusadores, de explotadores, cuando van quedando los parásitos, cuando van quedando estas personas como tantos que vemos ahora en la política que nunca estudiaron ni trabajaron y ahí están metiéndose 10 palos en el bolsillo, sino más, y haciendo negocio y obteniendo becas de estudio para estudiar comunicación con los extraterrestres. No creo que les dé para más. No tienen suficiente inteligencia para otra cosa. Porque a propósito de eso, una persona me decía por mail, no hace mucho lo leí, que por qué en la política nuestra era tan penca en promedio el material humano. Y yo le dije lo que les voy a decir a ustedes ahora, y que me parece bastante obvio, porque la actividad política no concita, no atrae, no convoca a las personas más brillantes. No tiene, en primer lugar, no tiene exigencias que requieran a las personas más brillantes. Si usted quiere ser un ingeniero de la NASA, va a tener que ser un tipo extraordinariamente brillante como ingeniero. Si usted quiere ser profesor de matemática en Princeton, va a tener que ser un genio, literalmente. Va a tener que ser un tipo con un coeficiente intelectual altísimo. Hay actividades que simplemente no pueden ser realizadas por personas que no sean de muy elevadas capacidades. Pero hay otras actividades que permiten a toda clase de talento, digamos, incluso la ausencia de talento. Pueden llegar personas con talento. De repente llegan a las cosas, digamos, más posmes, llega gente que uno dice, ¿qué está haciendo este gallo aquí? Pero pueden llegar. Pero normalmente lo que concitan las actividades de poca exigencia intelectual son a gente de pocas capacidades intelectuales. Ahora, si esa actividad además ofrece poder, o la esperanza de obtener poder, que es algo que es muy potente en el corazón precisamente de la gente mediana, que no tiene otra cosa en el mundo, no tienen, digamos, no tienen nada en el mate que sea de interés ni para ellos ni para nadie, por lo tanto lo único que pueden querer tener es cosas y poder, riqueza y poder. Entonces es un magneto para ese tipo de gente y es un magneto en polaridad negativa para los que son más inteligentes, más espiritualmente más desarrollados, que van a otras cosas, pues no se van a la NASA, se van a no sé, pues a otra cosa, a otra profesión más exigente. No se meten en política. Porque además, esa persona, suponiendo una persona inteligente o muy inteligente que estuviera en un momento dado interesada en política, se pone a pensar en con quiénes va a tener que toparse todos los días y sale arrancando. Esa es la explicación. Por eso que usted en política normalmente, y creo que lo dije hace un montón de programas atrás,
Es muy raro encontrar personas sobresalientes en la historia política de todos los países, de toda la historia. Y creo que mencioné con los dedos de la mano a políticos que uno podría considerar geniales, excepcionales. Mencioné a Churchill, mencioné a Julio César, mencioné a Abraham Lincoln. No sé si se podría mencionar a Lenin también. Podría tal vez mencionar unos cuantos más. Pero son no más de 5, 6, 10 quizás. Los demás, cuando uno estudia la historia política de nuestro país, de cualquier otro país, de cualquier época, uno ve simplemente una luz de mediocridad y de chantería. Y por eso que los estados y las instituciones dependientes de los estados funcionan tan mediocremente, son tan incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, son tan lentas, son tan torpes, son tan pesadas en su funcionamiento, tan repletas de defectos, de ripio, porque están constituidas por un personal ahí nomás. Eso es todo. Permítanme decirles ahora, amigos, que si usted quiere vender rápidamente su casa, su fondo, su departamento, su propiedad, su playa, lo que sea, propiedad inmobiliaria, recurra a Ángel Hey, que es el tipo que está vendiendo ahora en Chile, y no por nada más y más gente está solicitando su servicio. Como él mismo me explicó, que ya está llegando al punto en que le va a ser difícil aceptar más órdenes. Todavía tiene espacio. Le sugiero que si usted quiere vender de una vez por todas lo que quiere vender, se ponga en contacto con Hey. Le sugiero además que si usted quiere que su diligencia notarial sea rápida, en una lata de horas, que entre a notariospress.cl y ahí lo hace prácticamente todo. El papel que usted necesita, le van a ir apareciendo en pantalla las cosas que tiene que rellenar, los nombres, los datos que se piden para tal o cual papel. Usted lo despacha, la empresa se hace cargo de todo, salvo el último momento en cuando usted tiene que ir a la notaría a firmar, y es un trámite de pocos minutos. Pues ellos trabajan, Notarios Press, se llama notariospress.cl no por casualidad. Es express. Yo lo he probado 2 veces, uno para un trámite de mi mujer, otro para un trámite mío, y es cuestión de minutos. Minutos, no horas. Notariospress.cl. Tengo un pequeñito problema de salud que me tiene algo jodido, pero en fin, la vida es así, ¿no? Cuando uno cumple la edad que yo tengo, cuando en la mañana uno despierta y no le duele nada, uno dice, chuta, me morí. Bueno, ahora me duelen algunas cosas. Vamos a Lavoclub ahora, amigos. El mejor detergente para la ropa y para la vajilla, Lavoclub. Ya les he contado del detergente para la ropa, todas las virtudes que tiene, todas las ventajas que tiene. Para la vajilla también. El contenedor trae 3 litros, dura mucho. Vienen 3 variedades distintas, incluso uno para lavavajillas, que de ahí viene en gel. El detergente para la ropa, ya saben, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, es biodegradable, hipoalergénico, todo. Hay un suavizante en 3 aromas distintos que usted puede también adquirir con Lavoclub. Todo con Lavoclub. Todo lo que sea lavado en su casa, amigos, resuélvalo con Lavoclub. Y les decía que se está yendo gente. Y después entré con este paréntesis de la naturaleza de la gente que está. Esta gente se está yendo precisamente porque ven que el país se cae por todos lados. Ustedes dirán, son unos alaracos, unos exagerados, incluso son antipatriotas, son como los gusanos que se arrancaron de Cuba en la época de Fidel Castro. No, pues. Es gente, por ejemplo, yo conozco personalmente a una de esas personas. Una persona de las que en el sur se levanta a las 5 o 6 de la mañana para atender sus negocios rurales, agropecuarios. No ha recibido un regalo de nadie, ha forjado su posición en la vida con su esfuerzo, ha creado actividades que significan trabajo para muchas personas, produce alimentos, o sea, un tipo productivo por donde se lo mire, el tipo de personas que hacen que un país crezca. Y en un 2x3 llegaron los activistas de la CAM y le quemaron 2 o 3 trilladoras, 2 o 3 colosos, lo dejaron muy maltrecho. Este es un hombre al cual yo conozco, nunca había hablado, nunca había pensado en la posibilidad ni siquiera de salirse de esa zona, porque cuando uno se dedica a una actividad no es meramente una cuestión de negocio. Cuando uno se dedica a una actividad no es como ir a un supermercado y de repente uno decide cambiar un champú por otro. Es un modo de vida,
Por lo tanto, él quería seguir a pesar de las situaciones que ya estaban empezando a vivirse. Pero ¿qué va a hacer ahora? Ahora está pensando seriamente en irse del país. No irse de Chile, de región, irse del país, con lo que le quede, e iniciar las actividades en otro lado. Lo han empujado a eso. Conozco otros. En Santiago, empresas productoras de cosas físicas, no voy a decir cuáles, una empresa bastante grande, también está preparando todo para irse a Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Tienen un miedo personal que le van a dar un palo en la cabeza? No. Ven que lo que ha sido el esfuerzo de todas sus vidas se está desmoronando porque hay unos infelices que les queman, que les destruyen, que los maltratan, que los tratan de explotadores. El gobierno no los defiende, las instituciones no funcionan, todo se desploma, les pueden robar, quemar, destruir y atacar personalmente y no pasa nada. Entonces, ¿por qué habrían de seguir, pues? ¿Por qué habrían de seguir produciendo trigo o produciendo envase o produciendo lo que sea? Y arriesgando su pellejo y siendo blanco de las pullas de los imbéciles que creen que el ser un parásito, el ser un bueno para nada, es la gran virtud de la vida y los que producen cosas son todos, algo malo tienen. ¿A quién mataron? ¿A quién le robaron? ¿A quién desposeyeron? ¿Cuántos se están yendo? No tengo idea. Pero yo, que soy un tipo que se mueve muy poco, por no decir nada, que ya conozca 3 o 4 casos, me parece casi como una señal de que deben haber muchos más. Pues. Muchos más. Y los que no todavía se han ido es porque no es llegar e irse. Algunos todavía no les han quemado nada, pero están pensándomelo, pero puede ocurrirme mañana, así que voy a vender y con esa plata me instalo en otro país a hacer otra cosa. En Chile no. Chile se fue a la mierda, así dicen. Con el gran auspicio del gobierno, de una derecha cobarde y asustada, que no se atreve a encarar nada, que no se atreve a hacer nada, que solamente andan viendo ya a esta altura por dónde escapar, por dónde zafar, cómo pasar colado, cómo hacerse lo simpático con esta gente, para ganar unos días más quizás, antes que me quemen a mí. Pero puedo ganar un par de días, a lo mejor no me van a quemar nunca. Paguemos entonces peaje, paguémosle, sobornemos a estos gallos, hagámonos los hueones, no pongamos la noticia. Mil cosas. Se están yendo. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? No sé cuántos son, pero sí sé quiénes son. Son personas productivas. Los parásitos no se van nunca. En primer lugar, no tienen cómo, pues hay que llevarlos. No tienen talentos especiales en ninguna clase como para que en otro país los reciban. Son un cero a la izquierda. Y están esperando que de algún modo los asaltantes del poder les den el paquete tallarines. Pues son mendicantes profesionales de toda la vida. Los parásitos, los amigos de los bonos, de los regalos, de los perdonazos, de todas esas cosas. Las licencias médicas truchas. Bueno, esto se expresa de 1.000.000 de maneras. Bueno, en ese ambiente, cuando esa gente no solamente existe en grandes cantidades, sino que empieza a establecer su modo de vida como una norma, como eso que llaman la nueva normalidad, bueno, es el momento de irse, ¿no? Es el momento de irse, para los que pueden. ¿Quiere invertir en Estados Unidos, amigo, y no sabe cómo? Entre a invierta en USA.cl. Ahí lo saben todo y tienen ofertas concretas. Ellos manejan 3.500 franquicias, cientos de sitios, edificios, casas, departamentos, bienes inmobiliarios, en otras palabras, para que usted vea cuál le interesa comprar, en qué le interesa invertir. Tienen muchas posibilidades a su disposición en inviertaenusa.cl. Además le hacen un montón de trámites, le consiguen cuentas corrientes, etcétera. Le consiguen quizás una visa de residencia para estos que se quieren ir. Lamentablemente, pero así es la cosa. Y finalmente, amigos, para la transferencia de autos, lo más rápido, porque les aseguro que transferir un auto no es llegar y que llega alguien a ver su auto y dice ya, se lo compro. No, hay que hacer un montón de trámites, qué sé yo, que el tag, que esto, que la ventanilla, que el conservador, un montón. Y hoy día los trámites públicos son, ya sabe usted cómo son. Pásele esa pega a autopass.cl. Ellos van a hacer todo, salvo el momento final en que usted va a la notaría, que es de Notarios Press, muy rápido, y en 2 minutos
qué sé yo, en un minuto firma y está todo listo, ya está todo listo, te tiene que poner la firma nomás, la millonaria. Autopass.cl, transfiérale la transferencia a Autopass y libérese de todos los problemas. Y en cuanto a libros, hoy día les voy a mostrar lo que tenemos nosotros a nuestra disposición en nuestro sitio, en la tienda del Villegas, etcétera. Quiero recordarles, amigos, estos dos libros, Historia de la Felicidad de Osvaldo Cifuentes, un libro súper entretenido sobre lo que decían los filósofos sobre la felicidad. Aquí, por ejemplo, leo una línea: en nada piensa menos el hombre libre que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Así es lo que dijo uno de los grandes filósofos de ascendencia judía y grandes filósofos de cualquier ascendencia, Baruch Spinoza. Está lleno de pensamientos, de los conceptos, las ideas que desarrollaron sobre la felicidad, cómo conseguirla y en qué consiste, de toda clase de filósofos que están aquí. Por ejemplo, los temas. Hay temas también: la salud, la virtud, la privacidad, conservar nuestro ser, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que dijeron montones de pensadores? Quedan no muchos ejemplares de este libro en la tienda que está elvillegas/tienda.cl. Y por supuesto mi libro Insurrección, ahora sí, que está en su segunda edición. No voy a hablar más de este libro, yo creo que ya lo he hecho alguna vez. Desde luego, claro, lo que he dicho siempre, aquí en Chile no vivimos un estallido social, sino que vivimos una insurrección que luego produjo efectos sociales, obviamente. Pero no fue un estallido en el sentido de que espontáneamente la gente cabreada inició una explosión de reclamos y de destrucción. Todo eso fue organizado, eso se llama insurrección. Las revoluciones parten en su parte física, conductual, con una insurrección. No solas, no por una misteriosa y milagrosa coincidencia en el actuar de millones de personas que ni siquiera se conocen. Insurrección. Segunda edición corregida, porque la reescribí en varias partes, tomando en cuenta los hechos que habían sucedido en el Chile y en el mundo después que publicamos la primera edición. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Y mañana jueves estaremos con ella, con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.